Sistemas resonantes en tubos sonoros. La resonancia es la vibración espontánea que experimenta un cuerpo cuando se ve afectado por una vibración o un sonido de una misma frecuencia. La resonancia produce un aumento en la intensidad de los sonidos. En acústica, la resonancia es el reforzamiento de ciertas amplitudes sonoras, como resultado de la coincidencia de ondas similares en frecuencias. Es un caso particular de resonancia mecánica. Los instrumentos poseen cajas de resonancia para obtener mayor volumen. Nuestro pecho, garganta y cavidades buconasales son cajas de resonancia naturales. El sistema resonante, para poder producir dichas oscilaciones, necesita tres fuentes importantes: el sonido, las cuerdas y los tubos sonoros. Sonido. El sonido se produce cuando algo se mueve de un lado a otro con rapidez, enviando una onda a través del medio en el cual se está moviendo. En los instrumentos musicales, el sonido se produce por vibración. En el violín vibran las cuerdas, en la flauta vibra la columna de aire que está adentro del tubo de instrumento, y en los tambores lo que vibra es la membrana sólida. Cuerdas. Las cuerdas son segmentos formados por un material flexible que permanece en estado de tensión de manera que estos puedan vibrar libremente, sin obstáculos que provoquen una distorsión en la onda acústica. En la imagen se muestra la relación entre la longitud de la cuerda y la longitud de la onda al duplicar y al triplicar la frecuencia. Recuerda que entre más corta sea la cuerda, mayor frecuencia tendrá el sonido, es decir, que será más agudo. También, entre más denso sea el material de la cuerda, menor será la frecuencia. Y por último, a menor grosor de la cuerda, mayor será la frecuencia. Nuestro tema principal: tubos sonoros. Un tubo sonoro es un tubo largo y delgado cuya columna de aire contenida resuena según una vibración particular que recibe desde la parte abierta del tubo. En los instrumentos de viento, como la flauta y el clarinete, o de metal como el trombón, se pueden provocar ondas estacionarias al hacer vibrar las moléculas. Proceso de reflexión de la onda en un tubo. El movimiento de las partículas gaseosas que vibran dentro del tubo debido a los cambios de presión que producimos en el aire al soplar por la embocadura tiene la misma dirección que el desplazamiento de la onda que se produce. Nos encontramos, pues, ante ondas estacionarias longitudinales, es decir, ondas que se propagan a lo largo del tubo y se reflejan en los extremos. En el caso de tubos sin orificios digitales, perfectamente cilíndricos y de sección estrecha, comparada con la longitud de ondas, podemos encontrarnos con dos supuestos. En los tubos cerrados, los extremos cerrados son siempre nodos. En los tubos abiertos, la reflexión es más compleja. Cuando el tubo es estrecho en comparación con la longitud de onda, se produce un vientre en dicho extremo. Así sucede en los instrumentos musicales. Ondas estacionarias. Debido a la reflexión de las ondas longitudinales en los extremos, en los tubos sonoros se producen ondas estacionarias. Como sucede en las cuerdas, la reflexión se produce ligeramente más lejos del final del tubo debido a que la onda, en contacto con la atmósfera, se propaga en todas las direcciones. ¿Cómo se excita la columna gaseosa de los tubos sonoros? Por medio de una embocadura se comunica el movimiento vibratorio del elemento vibrante. Lengüetas, labios, aire. Las aberturas situadas a lo largo del tubo, orificios digitales, tienen por objeto el dividir la columna gaseosa en segmentos, de todo modo que cada una produzca una frecuencia propia. Este proceso es homólogo al que ocurre en las cuerdas cuando son acortadas al apoyar un dedo sobre ellas.
Las frecuencias del sonido producido se dan en los tubos cilíndricos y en los tubos cónicos. En los tubos cilíndricos están los tubos abiertos, como son las flautas. Sonido fundamental. En el centro del tubo se produce un nodo y en cada extremo un vientre. Segundo armónico. En el interior del tubo se producen 2 nodos y 3 vientres. Tercer armónico. En el interior del tubo se producen 3 nodos y 4 vientres. Tubo sonoro abierto. Si un tubo es abierto, el aire vibra con su máxima amplitud en los extremos. En la figura se representan los 3 primeros modos de vibración, es decir, los tubos abiertos. Son tubos sonoros cuyos extremos son abiertos. Aunque en un tubo abierto las ondas son longitudinales, se representan como se observa en la figura, para describir con mayor claridad dónde se encuentran los nodos y dónde los vientres. Como la distancia de un nodo a otro es la mitad de la longitud de la onda estacionaria, la longitud del tubo se expresa como longitud es igual al número entero positivo por la longitud de onda sobre 2, donde n es un número entero positivo. Por tanto, longitud de onda es igual a 2 por longitud sobre el número entero positivo, siendo la frecuencia para valores positivos de n igual a la frecuencia es igual al número entero positivo por los valores positivos sobre 2 por longitud. Tubos cerrados, como son los clarinetes. Sonido fundamental. En el extremo cerrado, un nodo y un vientre en el abierto. Segundo armónico, 2 nodos y 2 vientres. Tercer armónico, 3 nodos y 3 vientres. Tubo sonoro cerrado. Los tubos sonoros cerrados son aquellos con un extremo abierto y el otro cerrado, es decir, disponen de un solo orificio. Los instrumentos de viento madera y viento metal son tubos cerrados. En los tubos sonoros cerrados, en el primer armónico es un cuarto de longitud de la onda estacionaria. El segundo armónico es 3 por longitud de onda sobre 4. El tercer armónico es 5 por longitud de onda sobre 4, y así sucesivamente. Luego la longitud del tubo cerrado se expresa como longitud es igual al número entero positivo por longitud de onda sobre 4, siendo n es un número impar positivo. N es igual a 1, 3 o 5, en donde longitud de onda es 4 por L sobre n. Y frecuencia para n impar positivo igual a frecuencia es igual al número entero positivo por el valor absoluto sobre 4 por longitud. Tubos cónicos. En los tubos cerrados como son los oboes, fagotes, saxofones y trompas, mientras que en un cilindro las variaciones en la amplitud son constantes. En un cono los cambios en amplitud son decrecientes, debido al modo en que se propaga el sonido. Por eso, cuanto más lejos nos encontramos de la fuente sonora, más débil es la intensidad del sonido, y por tanto, menor la amplitud de la onda que nos llega. Para entenderlo, observa este gráfico en donde el cono sería el instrumento musical y la circunferencia la forma de propagación de la onda sonora. Así, los sonidos producidos en un tubo cónico cerrado son equivalentes a los de un tubo cilíndrico abierto, dado que en el extremo abierto se produce casi un nodo. De esta forma, la longitud del tubo es muy similar a media longitud de onda, al igual que sucede en los tubos cilíndricos abiertos. Tener en cuenta que la trompeta es mitad cilíndrica y mitad cónica, pero se comporta como un tubo cónico. Tubo abierto versus tubo cerrado. La flauta travesera, un tubo abierto, produce con su fundamental una longitud de onda que equivale a 2 veces la longitud del tubo.
Si una flauta mide aproximadamente 0,6 metros, la longitud de onda de su sonido fundamental medirá 1,2 metros. En cambio, en el clarinete, un tubo cerrado, la longitud de onda de su sonido fundamental equivaldrá a 4 veces la longitud del tubo. Esto es debido a que en el interior del tubo de una flauta, el sonido fundamental produce media longitud de onda y en el interior del tubo de un clarinete, el sonido fundamental produce un cuarto de longitud de onda. Para que se cumpla este hecho, que podemos ver en el siguiente cuadro, hemos de considerar de forma hipotética que la flauta y el clarinete tengan la misma longitud de 0,6 metros, que ambos sean tubos perfectamente cilíndricos, que todos los orificios digitales estén tapados, que ambos tengan el mismo taladro. Con esto finalizamos el tema de sistema de resonancia de los tubos sonoros.